Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho 26 minutos en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida al doctor Ramiro Rivera Molina y al licenciado Jorge Ortiz García, periodista. Le hemos invitado para analizar esto que está viviendo el Ecuador, lastimosamente, como secuela de los últimos años, al menos 14, 15 años, en la realidad que tenemos hoy, que ha sido crisis, y no solo las cárceles. Si vemos a la Asamblea Nacional, ¿qué está haciendo? Ayer debatían sobre el informe de las cárceles, precisamente, y el correísmo sin tapujos decía, no, votamos por ese informe siempre y cuando excluyan el análisis de lo que sucedió en los 10 años de Revolución Ciudadana, cuando es el germen en donde se profundiza los problemas en el país. Y precisamente quiero iniciar este diálogo con el doctor Ramiro Rivera a propósito del artículo que publicara este miércoles en El Comercio y en donde hace un recuento de los 10 años, la destrucción de los partidos políticos, la pretensión de destruir a la fuerza pública, a Fuerzas Armadas, a policía, que es un reflejo de lo que hoy se está cosechando. Y por ello el título sugestivo, las trampas que pusieron. Si estas trampas pusieron, doctor Ramiro Rivera, ¿va a ser difícil superarlas? Muy buen día. Sí, muy buenos días, Miguel. Gracias por la invitación y un gusto compartir este espacio con Jorge Ortiz. Sí, dejaron muchas trampas. Una de las características del populismo es que inventa enemigos. Los enemigos eran los partidos, los sindicatos, los movimientos, las organizaciones sociales, la iglesia, los militares, la policía y la prensa. Al populista no le conviene que entre su vínculo mesiánico con el pueblo, entre comillas, haya un tejido institucional, haya voces de la diversidad y haya protagonismos diversos. El populismo quiere ser el único jefe. Y como creó enemigos y se consideraba dueño del poder perpetuo y permanente, lo que hizo el régimen autoritario es colocar una gran cantidad de minas para el futuro. Ya el propio Lenín Moreno le dijo algún momento que la mesa no había estado servida. Y esas minas que fue colocando son las que hoy van explotando. Por cierto, que no podemos desconocer que el sistema carcelario ecuatoriano durante muchísimas décadas no está a la altura de la filosofía de la rehabilitación o la reinserción, pero no es menos cierto que durante la época autoritaria, esas bandas criminales transnacionales del delito y del narcotráfico cohabitaron a la perfección pacíficamente con el régimen totalitario. Y es obviamente sintomático que en una época democrática, donde el presidente Lasso tiene el coraje de colocar, por ejemplo, los radares que estaban inutilizados durante 15 años, haya una arremetida tan brutal, tan bárbara y tan salvaje. Y me parece que en el debate político ecuatoriano nos hace falta contextualizar los acontecimientos, porque la historia no comienza en 5 meses, ni hace 14 años, y hay que asumir las responsabilidades en lo que toca a cada uno de los actores. En definitiva, me parece que el populismo autoritario de Correa le hizo un enorme y profundo daño al Ecuador y podemos dar sin número de ejemplos en cada uno de esos campos. Yo he dado en el campo del diseño constitucional al servicio de una persona, de la destrucción del sistema político que crea dificultades para la gobernabilidad, del desmantelamiento de la fuerza pública y el utilizar las consultas populares no en búsqueda de la participación directa y de la democracia, sino para acumular poder en beneficio del caudillo. ¿Cómo desactivar esas bombas, doctor Ramiro Rivera? Se requerirá un gran esfuerzo, porque
Destruir algo es muy fácil, Miguel, muy fácil. Los expertos en demoliciones pueden hacer que explote un edificio en pocas horas, pero volver a construirlo tomaría muchos años. Y la democracia también es un conjunto de instituciones, un conjunto de reglas que se van construyendo a lo largo del tiempo. Solamente en nuestra cultura, yo diría tribal y tradicional, creemos que el país tiene que inventarse y reinventarse cada 4 años. Y ese fue el primer pecado mortal del correísmo, el engañarle a los ecuatorianos con la ficción y la fábula de una constituyente, disque para reconstruir y refundar el país, disque para que dure 30 años y nos acerque al paraíso. Y ahora vivimos en una constitución que desde mi punto de vista no fue articulada como un pacto social de convivencia y gobernabilidad en el largo plazo, sino fue la carta del victorioso para destruir a los vencidos. Fue la carta a la medida del traje que quería la omnipotencia y la vanidad o el egocentrismo de un caudillo como el señor Correa. Y de aquí no saldremos si es que le dejamos la intemperie a un gobierno para que allá el gobierno pase lo que pase, no me importa nada. No, creo que hay que convocar a un gran acuerdo, a un gran consenso, sobre todo de sectores a quienes sí les preocupa el presente y el futuro del país. Ningún grupo por sí solo podrá salir adelante, salvo que tengamos que autocondenarnos a este feo círculo vicioso de crear y recrear el país cada 4 años, fracaso tras fracaso. Bienvenido a Jorge Ortiz García. A propósito de lo que señala el doctor Ramiro Rivera, buscar un gran acuerdo y consensos en condiciones complejas. El propio presidente, el lunes último, que convocara a las principales autoridades del Estado, hablaba de pacificación a través del diálogo. ¿Es viable cuando hay amenazas que se ciernen sobre el Estado ecuatoriano? El propio Procurador General del Estado, el doctor Íñigo Salvador, había señalado precisamente en estas reuniones que la patria está bajo ataque. ¿Qué piensa Jorge Ortiz? Miguel, Ramiro, buenos días, un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. Yo soy bastante más pesimista, diría, ni siquiera diría menos optimista, sino más pesimista. Yo creo que en el Ecuador estamos en un punto en que todo acuerdo nacional es complicado. Hace 15 años, cuando Correa llegó al poder, cuando ganó las elecciones, noviembre de hace 15 años, el Ecuador empezó a envenenarse. Todos los malos sabores que había en la política se agudizaron. Correa se encargó desde el primer día de dividir el país entre buenos y malos, entre patriotas y enemigos de la patria, entre gente honesta y deshonesta. Él y sus camaradas estaban en el lado bueno, todos los demás estábamos en el lado malo. Y 15 años de esa fórmula fue agriando el país hasta extremos que creo yo nunca, ni siquiera en las épocas más duras de la revolución alfarista a finales del siglo XIX, niveles a los que nunca se había llegado. Me parece que un acuerdo en este momento es muy difícil, lo estamos viendo en la Asamblea Nacional. Y no lo digo ahora. Creo yo que cuando ganó el presidente Lasso, tenía ese momento la obligación de entrar a romper esos candados que le habían puesto a la Constitución. Si a mí me cierran la puerta de mi casa con candados, ¿qué tengo que hacer? Ir a conseguir una orden judicial para entrar a la fuerza. Esa orden judicial era el mandato que recibió el presidente de la República, que recibió Guillermo Lasso como presidente de la República, para hacer los cambios que este país necesitaba. Y había que romper esos candados. Había un instrumento que podía ser la muerte cruzada. O había que entrar con una actitud un poco más dura. El presidente Lasso se equivocó, me duele decirlo, pero se equivocó. Cuando dejó la conformación de algún tipo de mayoría en el Congreso en manos de sus por entonces socios socialcristianos, concretamente el señor Kronfle, para que en torno a él se armara una mayoría. Y en esa mayoría incluyeron a los correístas, que lo que querían es impunidad.
pues obviamente el presidente Lasso, ese momento ya antes de asumir, había perdido la iniciativa política. Había perdido, la había dejado en manos de terceros. Tuvo un ministro de gobierno, un hombre intachable, lleno de buenas intenciones, un amigo leal, un camarada, un compañero de armas virtuoso, pero que no estaba en condiciones de ejercer una función como la que le encargaron. Y el gobierno del presidente Lasso empezó el presidente Lasso empezó su gobierno desarmado políticamente, ya sin la iniciativa. Jorge, Cuando quiso recuperar, era tarde. Jorge, si me Por permite, supuesto. incluso antes de instalarse en el Palacio de Carondelet, porque el 14 de mayo arranca la nueva Asamblea Nacional y alguna vez le pregunté al presidente, ¿ha hecho el escenario si es que funcionaba ese acuerdo? Henry Klonfer, presidente de la Asamblea Nacional, ya estaría funcionando la Comisión de la Verdad, ya estarían revisando las sentencias, Jorge. Es un escenario peor. Peor. Era una barbaridad. A ver, yo tengo la sospecha de que el presidente Lasso es un hombre perfectamente bien intencionado, un hombre que en realidad decidió dedicarse a la política después de haber sido un empresario muy exitoso. Es un hombre que conoce muy bien el Ecuador económico, pero que tiene muy pocas pistas de cómo funciona el Ecuador político. Y no se rodeó de la gente con la que se debía. Se mencionaba, por ejemplo, que Ramiro Rivera podía ser su ministro de gobierno. A mí me parecía fantástico, pero no se rodeó de la gente que podía, que entendía más esas claves ocultas, subterráneas, incluso negras, turbias de la política ecuatoriana. Y cuando empezó su gobierno, el día que asumió, ya había perdido la iniciativa política y jamás logró recuperar. Incluso este momento yo lo siento cada vez menos ilusionado con la presidencia, con el poder. Las primeras semanas yo veía un presidente que se notaba contento en lo que estaba haciendo, que sentía que él podía hacer unos cambios fundamentales, decisivos para el Ecuador, esos cambios que el Ecuador necesita y por los cuales votamos por Guillermo Lasso. Este momento lo veo, no sé si la palabra es muy ofensiva, lo veo claudicante. El día, por ejemplo, que detuvo el proceso de supresión del subsidio al consumo de los combustibles, por todas las razones que el mismo gobierno nos dio durante 5 meses y que eran razones perfectamente convincentes y apoyados en cifras. El momento que suprimió ese proceso, se lo vio, diría yo, que rendirse ante opositores que no quieren acuerdos, que quieren claudicaciones, y lograron del presidente una forma de claudicación. Sí, siento yo que esas minas, como decía Ramiro, yo decía candados, que le puso Correa a la estructura jurídica y política del Ecuador para que el Ecuador se peronice, ocurra lo que la catástrofe que le ocurre a la Argentina. El general Perón se murió en 1976 y hasta ahora la Argentina sigue peronizada. Y ese país que cuando el general Perón llegó al poder en 1946 era una potencia mundial, un país vibrante, un país con una clase media extendida, hoy es un país más del tercer mundo. Correa quería prolongar su presencia, su control, su dominio de la política ecuatoriana más allá de su propia vida. Y puso candados y puso minas. Y el presidente Lasso, cuando recibió un mandato vigoroso y un respaldo fuerte para que de una vez por todas tumbara esa estructura política y la cambiara, vaciló. No tomó las decisiones correctas, rápidas que había que tomar. Y yo creo que este momento, tanto ese acuerdo nacional como cualquier otra vía para limpiar la política ecuatoriana, para cambiar la estructura jurídica del país, para cambiar la forma de hacer política en el Ecuador, se perdió ya. Tal vez no irremediablemente, pero creo que se perdió ya. Doctor Ramiro Rivera, si bien usted ha esbozado, no ayer, sino desde mucho antes, posibles salidas, ¿cómo afrontar en estos momentos cuando efectivamente se le ve al país, a las instituciones, mucho más acosadas por estas acciones, no solo delincuenciales, sino de quienes han controlado el poder durante los últimos 14 años? No, la descripción de Jorge, que por cierto es de enorme pesimismo, pero sustentada en el diagnóstico,
en los precedentes y en las experiencias. Y es verdad, eso da cuenta de que somos un país tremendamente proclive a la bronca, a la pelea, a defender nuestro centímetro cuadrado de bienestar y de tranquilidad para que nadie nos perturbe, poco dispuestos a ver los otros centímetros cuadrados e identificar el espacio geométrico global donde abordemos los temas de interés común. Es verdad, siempre hemos sido así. No es que hoy seamos así. Quizá hoy a este atávico problema que arrastramos en toda la historia se suma el empobrecimiento de la política, la universalización, digamos, de la corrupción, la degradación de las instituciones, la descomposición de los valores. Todo eso es verdad. Pero claro, me parece que algo tenemos que hacer. Se necesitaría tanto tiempo para indagar las causas que determinan este estado de ingobernabilidad. Y probablemente puede ser el equívoco diseño institucional. Cuando en el retorno de la democracia, líderes políticos como Osvaldo Hurtado, por mencionar uno, Julio César Trujillo, como para mencionar otro, Francisco Huerta Montalvo y otros ciudadanos de enorme valía, apoyaron la nueva Constitución del 78, considerando de que ese esquema y ese mecanismo de organización del sistema político le iba a permitir gobernabilidad. Y claro, ya los de edad recordaremos que el Parlamento del 79 y del 84, a pesar que alejó a los denominados patriarcas de la componenda que los identificaba Jaime Roldós, era un parlamento de jerarquía intelectual, de nivel moral, de debate sustantivo, de elegancia. Hoy se ha perdido todo eso. Y quizá uno de los errores más grandes ha sido dividir el mandato democrático. Es que el sistema hemos diseñado, perdón por la expresión, para jodernos, para destrozarnos, para bloquearnos y anularnos. Porque el esquema implica que en la primera vuelta el ecuatoriano vota de manera dispersa por todos los partidos, en una composición heterogénea de la representación, y en la segunda vuelta le damos el mandato a otro señor que en el ejercicio del poder va a permanecer maniatado. Y eso es una locura. Es decir, lo que al menos deberíamos, entre otras cosas, hacer, que forma parte, por ejemplo, estos días de la iniciativa muy positiva de participación ciudadana, es formular en el debate una reforma al sistema electoral y político que le permita mejorar la gobernabilidad al Ecuador. Porque esta historia de tragedia y de comedia que la estamos examinando en este momento, podrá ser la misma en el 25 y en el 29 y en el 34, si es que persiste la democracia y no naufraga en el desencanto o en el encanto de una nueva ola populista. Entonces, me parece que se debe trabajar tanto en la coyuntura cuanto en el mediano y en el largo plazo. En cuanto a lo coyuntural, yo sí creo que una de las debilidades del gobierno del presidente Lasso es un déficit yo diría, de inteligencia política, un déficit de experiencia política. Es muy bueno que un país tenga alternancia democrática y que una nueva generación irrumpa en la política. En mi mismo caso, a los 27 años ya era subsecretario de gobierno y a los 28, 29 años era secretario nacional de información pública. Podríamos decir pelado de a de veras. Hoy sigo siendo pelado ya por ausencia de cabello. Pero claro, a la juventud hay que sumarle la experiencia, la intuición, el sentido común, la malicia. El presidente Lasso me parece un hombre extraordinariamente interesado en hacer un buen gobierno. Es un hombre que ha hecho fortuna con su trabajo honesto y aún por haber puesto parte de su patrimonio afuera, es ahora perseguido por quienes nos enseñaron a odiar al que tiene dinero
como resultado de su esfuerzo y a admirar al bandido o al ratero que de la noche a la mañana ha hecho dinero robándole al Estado y robándole a los ecuatorianos. Esa es la paradoja de la nueva cultura de corrupción que se nos impregnó en la sociedad ecuatoriana la última década, la década, diríamos, perdida o la década autoritaria. Y me parece que en algún momento el gobierno se debilitó en cuanto a que sí podía instrumentar un arma que tenía. Y el propio presidente lo dijo hace pocos días, que el reloj de la muerte cruzada sigue transcurriendo. Porque Miguel y Jorge, ustedes lo saben como personas que conocen mucho el tema de naturaleza política, que cuando se produce un conflicto de gobernabilidad, no le queda a la democracia sino recurrir ¿a quién? Al tercero, al soberano, al que está solamente presente el día de las votaciones, para que dirime el conflicto. Y ahí el presidente tenía, yo diría, sigue teniendo el arma de una consulta popular, o sobre todo de una muerte cruzada. Porque la vida que va a tener el presidente en los 3 años y medio que le quedan de gobierno será un calvario, cuesta arriba. Ya desde enero, las élites no estarán pensando en la gobernabilidad del Ecuador, sino en el acomodo electoral del 23. Y eso es lo tremendo, porque la corta visión de la clase dirigente, no de hoy, sino de siempre, salvo pocas excepciones, es no ver al país como un objeto de preocupación común, sino el acomodo, la promoción electoral o la vanidad del partido, del líder, del caudillo o del propietario del partido. No está todo perdido, porque sería una tragedia que a los 5 meses y un poco de un gobierno creamos que todo está perdido. Creo que el presidente Lasso tiene que reforzar su estrategia política, tiene que sintonizar con lo que piensan los ecuatorianos, porque creo que mayoritariamente los ecuatorianos queremos vivir en democracia. Otros quieren el colapso. Obviamente quiere el colapso el señor Correa. Obviamente juega al colapso este joven indígena que escribió diciendo que lo que debemos tener es el comunismo indoamericano, que las elecciones son una cosa inservible, que las Fuerzas Armadas son el aparato coercitivo y represivo. Ellos querrán el colapso, pero el movimiento indígena mayoritariamente y distintos sectores sociales sí están optando por vivir en democracia. Jorge Ortiz, como bien decía el doctor Ramiro Rivera, hay que tomar medidas coyunturales y medidas del mediano y largo plazo, porque transcurre el tiempo y vemos que si el esquema jurídico, el esquema constitucional se mantiene, ¿qué sucedería en el 2025 si viene el presidente X, Y o Z y encuentra intocado la estructura, un Consejo de Participación Ciudadana que coge y borra y va de nuevo con los organismos de control, vuelve a controlar el sistema, vienen las revisiones judiciales de quienes fueron declarados una banda delincuencial, porque eso dice la sentencia, en el caso Sobornos, simplemente si no se van tomando medidas, el país seguirá en estas condiciones, Jorge. Seguirá en estas condiciones y tal vez peores, Miguel, porque el correísmo aprendió la lección de los socialistas del siglo XXI, que cuando Rafael Correa no se presentó a la elección anterior, le dijeron que cuando nosotros tenemos el poder, no lo soltamos. La alternancia en el ejercicio del poder es un disparate de las democracias burguesas. Nosotros no somos demócratas burgueses, somos revolucionarios. Seguimos el ejemplo del compañero Fidel, del compañero Hugo Chávez. ¿Qué te pasó? Claro. Daniel Ortega. Correa vio que Daniel Ortega. Exactamente, de Daniel Ortega. Y hay tantos otros. Evo Morales iba por el mismo camino, pero tuvo un tropezón, se topó con una piedra en el camino. Ahora, y yo siento que el análisis de Ramiro es absolutamente impecable. No hay nada que quitarle, nada que ponerle. Yo lo que diría es, me pregunto a mí mismo, ¿hay todavía posibilidades? A ver, yo pienso este momento. No nos dábamos cuenta hace 6 meses, en vísperas de que asumiera la presidencia
Guillermo Lasso, de que 6 meses después íbamos a estar en la situación en que íbamos a estar. Yo no soy un adivino, no tengo la bola de cristal, no sé hacer vaticinios, pero es evidente que esto iba a suceder. Y en unas cuantas ocasiones lo dije, el correísmo con casi 50 diputados, lo que iba a hacer era complicarle la vida al presidente Lasso, hacer que fracase, hacer que cualquier plan de rehabilitación de la economía fracase, hacer que la crisis se ahonde, porque ese es el terreno fértil para el regreso del correísmo, y Correa está absolutamente desesperado por regresar. Ya se cansó de ser 5 años un don nadie en Europa, que ahora vagabundea por las capitales latinoamericanas en aviones privados, porque ahí alguna bola le dan. Él está desesperado por volver, su gente está desesperada por volver, y obviamente su meta es tumbar al gobierno de Lasso. No era evidente hace 6 meses, les consulto a ustedes que ciertamente entienden más los procesos políticos que yo, no era evidente que eso iba a ocurrir hace 6 meses, no era evidente que hay un sector radical en Pachacuti, el que sigue al señor Issa, quien plantea las barbaridades que Ramiro nos describió que Issa plantea. No era evidente que una parte del partido Izquierda Democrática iba a seguir haciendo lo que ha sido los últimos años los tontos útiles del correísmo. No era evidente que los socialcristianos, por ese viejo rencor de Nebot con Lasso y de Lasso con Nebot, iba a también dificultarle las cosas al presidente Lasso. En esas condiciones, con ese panorama por delante que a mí me parece que era obvio, no era evidente que el presidente Lasso tenía que tomar decisiones un poco más rápidas y un poco más radicales. Por ejemplo, ir rápidamente a la muerte cruzada para tener una asamblea que le respalde, que sea un contrapeso, sí, un complemento, pero no lo que es ahora. Ramiro nos recordaba con gran precisión lo que era la asamblea de 1979. Comparemos esa asamblea y las 2 o 3 posteriores con la mediocridad de la asamblea actual. Diputados que escriben, que cometen 2 errores de ortografía en una sola palabra. Diputados que no logran decir una frase sin cometer algún error dramático de concordancia, de género, de número, de tiempo. Impresionante la ignorancia, la mediocridad de la Asamblea Nacional. Y además está controlada por unos caudillos que no le desean bien al presidente Lasso, sino que le desean mal al presidente Lasso. No era evidente que esto iba a ocurrir, no era evidente entonces que había que tomar decisiones más firmes. Por empezar, poner al frente del manejo político gente más ducha, gente más experimentada, gente incluso con más malicia, que entienda bien el Ecuador político, la realpolitik, y que proceda en consecuencia. No lo hizo ese momento. Ramiro dice, y espero que acierte una vez más, no podemos darnos por vencido y pensar que a los 6 meses se acabó la esperanza. Yo lamentablemente pues no veo el camino. Yo siento que este momento, la muerte cruzada ya no es una opción para el gobierno. Me temo que la consulta popular tampoco es una opción por el gobierno. Y me temo que este Ecuador polarizado, afectado por el odio correísta durante todos estos años, las divisiones que eso generó y que sigue generando, me parece imposible también llegar a un gran acuerdo nacional. Este momento yo no le veo caminos de salida al presidente Lasso. Tal vez el único que se me ocurre es que dé un golpe de efecto muy fuerte en la política, con algún acierto significativo como fue la campaña de vacunación, y manejando bien las consecuencias positivas de ese golpe de efecto, manejando con un buen equipo de comunicación que hoy no tiene, o si lo tiene es pésimo, y con buen equipo de analistas, de planificadores y de operadores políticos, le convenza al país de que es necesario un cambio drástico, y ahí sí vaya a la muerte cruzada. Hoy no, en las condiciones actuales la pierde, pero ojalá tenga un as bajo la manga, y ojalá nos sorprenda con algún acto de gobierno que tenga tal éxito y tal repercusión que le permita retomar al presidente Lasso la iniciativa política, o tomar, porque nunca la ha tenido, tomar la iniciativa política,
y con esa iniciativa política ir a la muerte cruzada para limpiar un poco la política de todos esos caudillos y los tristes borregos de esos caudillos que están complicando la vida, no a Lasso, sería lo de menos, al Ecuador. Vamos a concluir por ahora, porque seguiremos hablando de esto. Únicamente les planteo a Ramiro Rivera y a Jorge Ortiz. Doctor Rivera, ¿qué recomendaría en estos momentos como acciones para enfrentar cuando se ha convocado al diálogo, a la pacificación del país en estas condiciones? Por favor. Bueno, en cuanto a al momento de barbarie, de brutalidad producida en el sistema carcelario, es evidente que este no es un problema del gobierno, ni tampoco que 5 meses y pico de la gestión haya germinado este problema. Es un problema viejo, agudizado obviamente durante la época del correísmo por la contemplación y por la cohabitación con conductas criminales. Es evidente. El haber desmantelado la base de Manta, el haber impedido que funcionen los radares, el aprobar una tabla de consumo de drogas que incrementó el microtráfico, el desmantelar y el destruir las instancias de prevención del delito y de inteligencia en la policía y las Fuerzas Armadas, son parte de un sinnúmero de políticas que de manera perversa se las fabricó para destruir lo que existía. Eso es evidente. Y entonces el problema carcelario en este momento es un problema de la nación. Y me parece que ha hecho bien el presidente en convocar a una reunión donde estén los personeros de todas las instituciones que forman parte del Estado democrático. El gobierno ecuatoriano de un país pobre y débil difícilmente podrá enfrentar esta guerra que nos ha declarado las bandas criminales del narcotráfico en solitario. Necesitaremos la ayuda de Estados Unidos. Necesitaremos la ayuda en materia de seguridad de Israel. Necesitaremos el apoyo de la Unión Europea, de todos los organismos que sean necesarios. Porque a la crisis económica, al desencanto, al despecho que tienen los ecuatorianos, sumado el estado de violencia, el dilema es sobrevivir como Estado o simplemente ceder a que se nos disponga el estado del narcotráfico o el narcoestado al que se refería ya hace algunos años con enorme lucidez Francisco Huerta Montal. Pero va a necesitarse que el gobierno tome medidas, que limpie la podredumbre del sistema carcelario. Es que es inaudito pensar que las cárceles y el sistema penitenciario ecuatoriano haya estado controlado por los jefes de las bandas y que hayan seguido administrando esos centros. Una de las causas, obviamente, es el fenómeno de la corrupción. Un guía que probablemente gana $700 ganará lo que gana en 5 o 10 años, permitiendo que entre cocaína o armas en manos de la criminalidad. Esto no puede seguir. Primero, creo que hay que pacificar al país. El Estado tiene que darle la mínima seguridad a los ecuatorianos y concomitantemente el gobierno tiene que presionar y hacer todo lo posible para que sus proyectos de reforma económica que proyecten fiabilidad, confianza y seguridad hagan posible que el Ecuador se recupere. Bien. Si no apostamos a salir adelante a como dé lugar, entonces darnos por vencidos sería tremendamente negativo para el Ecuador. El ciudadano espera de sus gobernantes y de sus líderes que al menos les vean el rostro y tengan una respuesta específica a sus angustias y a su desesperación. Jorge Ortiz, primero pacificar el país y buscar una salida frente a esta crisis. Tal vez sí, yo creo que lo que acaba de decir Ramiro a mí me ha encendido una luz. A lo mejor ese golpe de efecto que yo decía que podría ser la salvación del gobierno, podría darlo, podría ser
solución rápida del problema de las cárceles. Yo sé que es un problema de fondo, es un problema que tiene raíces internacionales, es un problema que se agravó dramáticamente cuando en la demagogia inmensa del correísmo sacó a la base de Manta hablando de dignidad y de soberanía, cuando lo que hizo es entregar el país a carteles internacionales de narcotraficantes despiadados. Pero a lo mejor si el gobierno logra algún resultado rápido, por lo menos en ponerla en orden las cárceles, resultados que se vean, que sean efectivos, no simplemente que entre el ejército y algo limpie, reacomoden unos 4 presos por aquí, por allá, sino que se vea que hay una solución más o menos de fondo y más o menos duradera del problema. A lo mejor ese podría ser el punto en el cual el gobierno podría relanzarse. Es decir, este éxito, sumado al éxito anterior, del cual ya se olvidó el país, de la vacunación, está demostrando que el gobierno del presidente Lasso es un gobierno capaz de encontrar y de diseñar y de aplicar soluciones válidas y duraderas a problemas complejos. Primero la epidemia y en segundo lugar la crisis carcelaria. Y a partir de ese éxito el gobierno pueda retomar o tomar la iniciativa política y volver a poner en marcha sus proyectos, lograr neutralizar esa oposición perversa, malvada, desquiciante que hay en la Asamblea Nacional, pero tiene que dar un golpe de efecto rápido. Esto que dice Ramiro a partir de su experiencia, su conocimiento, me parece que es el camino. A lo mejor por ahí el gobierno puede encontrar una plataforma para su propio relanzamiento. Creo que esa es una esperanza, pero evidentemente con el equipo que tiene y en el ámbito político. Y no me refiero a la ministra, que es una mujer intachable en todo sentido, pero le falta equipo, le falta sustento, es una persona, no es una estructura. Igual en comunicación. Creo que a partir de un éxito en el tema carcelario, el gobierno puede retomar sus ideas originales, sus ambiciones, sus anhelos originales, para que el Ecuador deje de ver este gobierno que a los 6 meses da a veces la sensación de que es un gobierno agonizante, que es un gobierno que de ahora en adelante se pasará como gato panza arriba, 3 años y medio dando manotazos para tratar de librarse de la ferocidad, de la agresividad y de la despiadad, de lo despiadado que son sus adversarios. Creo que es tal vez la única y tal vez la última oportunidad del gobierno. Por lo que han señalado, quisiera plantearles esta sí la última pregunta, doctor Ramiro Rivera. Se hace el escenario de, si no se cumple esto, si no se pacifica, ¿cuál sería ese escenario en el país para que haga conciencia el ecuatoriano de lo que realmente estamos viviendo? Un escenario parecido al que ha recorrido México, el escenario parecido al tormento de Centroamérica. Y si esto fracasa y el Ecuador y los ecuatorianos mayoritariamente mascan el anzuelo de la ficción populista, el suicidio, porque también la sociedad es un suicidio. Cuando dicen que todo se vaya a un cuerno, para que todo se vaya a la M, voy a votar por fulano o sutano. Eso se llama anomia y suicidio. Estamos a tiempo de evitar el suicidio y estamos a tiempo de evitar que seamos el México atrapado por las bandas de narcotraficantes o la vieja Centroamérica atrapado en el vandalismo. Un llamado a quienes pueden decidir para que miren con un poco más de sensibilidad y de sentido de pertenencia a esto que se llama el Ecuador. Jorge Ortiz, si esto no cambia, si no hay esas acciones, si no mejora, si no hay un fuerte frente político en el gobierno, ¿cuál es el escenario del país en el otro lado? Para tomar conciencia a los ecuatorianos de lo que pudiéramos vivir, porque lastimosamente solo les pasó a los venezolanos, solo cuando se dieron cuenta ya fue tarde. Yo creo, Miguel, y creo, Ramiro, que este momento está claro que hay una conspiración. No es que quieren solamente impedir que los planes de recuperación económica, de redemocratización, de cambio, de adecuación, de modernización de las instituciones, perdón, no creo que solamente eso, impedir esos planes, sea el objetivo de la oposición. Yo creo que la oposición más radical, la que encabeza el correísmo, es una oposición que lo que quiere es tumbar al gobierno y tumbarlo lo más pronto posible.
El correísmo ha mencionado muchas veces la convocatoria a una nueva asamblea constituyente que sea tan desastrosa probablemente en términos democráticos como fue la de Montecristi, que salga un mamotreto que perpetúe unas instituciones que impidan al Ecuador salir de este círculo vicioso del populismo, de la demagogia, del griterío, de la política que se va deteriorando. Quieren tumbarlo pronto. Un momento dado declarar que hay un estado de conmoción interna, ya lo han anticipado, ya han usado esas palabras, hay un estado de conmoción interna y por lo tanto el presidente de la República, ya sea como causante de ese estado de conmoción o por su incapacidad de controlarlo, eso dirán, tendrá que ser removido junto al vicepresidente de la República, con lo cual quedará el camino libre para la designación de un presidente provisional con el mandato de convocar a elecciones anticipadamente, la misma figura que se hizo cuando hubo el derrocamiento de Abdalá Bocaram, que crearon un interinazgo de 1 año y medio y la convocatoria a las elecciones de 1998. El problema es, ¿se dan cuenta, ecuatorianos, lo que significaría eso? Volver tan rápidamente a nuevas elecciones, al conflicto político, a la incertidumbre. ¿Se dan cuenta de lo que significaría que vuelva el correísmo, ahora sí con la lección aprendida de que el poder cuando se lo tiene no se lo suelta? Y que quieran quedarse como lo han logrado hacer en Venezuela, donde ya están 22 años en el poder, o en Cuba, donde están 61 años en el poder, deteriorando cada vez más ese país. Porque si dijéramos, en estos años esos países avanzaron, se multiplicó la clase media, hubo prosperidad, hubo tranquilidad, hubo desarrollo, todo lo contrario. Cuba y Venezuela son 2 ejemplos de países que no han hecho sino retroceder al grito de patria soberana, al grito de dignidad. Se han empobrecido, se han retrocedido. Argentina, insisto en el caso de la Argentina, porque a mí la peronización de la Argentina, que sería la correización del Ecuador, es un escenario que me aterra. Viví años suficientes en Argentina como para haber visto de cerca y haber sufrido de cerca el proceso de ese país. Un país al que al peronismo solo le ha traído desgracias. Y sigue aferrado al peronismo. La política argentina sigue girando en torno al peronismo. Corremos el riesgo de que aquí nos pase lo mismo con Correa. La Argentina era una potencia mundial en 1946 cuando llegó al poder el general Perón. Hoy, insisto, es un país más del tercer mundo, con más de 40%, la cifra oficial de ellos mismos, del INDEC, es 40,2% de pobres, en un país al cual la naturaleza, la providencia no le pudo haber dotado de más bienes. Y sin embargo, ahí está. Esos son estos modelos. Lamentablemente la gente no se da cuenta. En Argentina, un país cultísimo, sigan votando por el peronismo, que los ha destrozado objetivamente, no es una apreciación subjetiva. Aquí corremos el riesgo de que nos pase lo mismo. Quizás esta es la última oportunidad y por eso hay que aprovecharla, hay que aferrarse a ella, hay que impulsarla, porque corremos un riesgo grave. En el corto plazo la idea es tumbar a Lasso, llamar a una asamblea constituyente o a nuevas elecciones y el regreso del correísmo para la perpetuidad. ¿Es eso lo que queremos? ¿Es eso lo que nos conviene? ¿Es eso lo que la historia del país, de América Latina, del mundo, nos ha enseñado? O reflexionamos o nos desbarrancamos. Ojalá estas reflexiones profundas, serias que han hecho el doctor Ramiro Rivera y Jorge Ortiz nos haga tomar conciencia sobre la realidad que está viviendo el Ecuador, que el gobierno tome los correctivos necesarios y que los ecuatorianos entendamos lo que vivimos y lo que podríamos vivir si esto se profundiza con la búsqueda del caos y la desestabilización en el Ecuador. Al doctor Ramiro Rivera, muchas gracias la participación en este debate. Y a Jorge Ortiz, como siempre, muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Ramiro. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, Jorge. Gracias, Miguel. Buenos días. Muchas gracias. Con esto cerramos la revista de opinión Democracia. Les agradecemos por su amable sintonía. Les deseamos un feliz jueves y les invitamos a seguir en Exa FM con el show de la papaya. Muy buen día. Felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Aquí el área operativa